Bueno, muy buenos días a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, viernes 13 de agosto, hablando de procedimiento de familia. En la sesión anterior estuvimos hablando acerca del proceso verbal sumario y dijimos que el proceso verbal sumario es básicamente un proceso declarativo donde tenemos menos términos y única instancia. Que eso es básicamente, pues, la diferencia entre uno y otro. Y empezamos a hablar acerca de procesos que se llevan mediante este trámite. Y estuvimos relacionando o hablando de el proceso de fijación de cuota alimentaria, donde estuvimos discutiendo cómo se hace para fijar una cuota alimentaria, qué es lo que se utiliza. Y mencionamos qué son los alimentos, los requisitos de la cuota alimentaria, que dijimos que deben ser dos: necesidad del alimentario y capacidad económica del alimentante, y cuáles son los criterios para hacer el cálculo de una cuota alimentaria, donde mencionamos que se debe tener en cuenta la alimentación, la vivienda, la educación, la salud, el vestido, transporte y recreación. Y mencionamos varios de esos rubros, ¿cierto? Entonces, eso es el proceso para fijar la cuota alimentaria. Pero las cuotas alimentarias tienen una particularidad, y es que uno puede decir que no hace tránsito a cosa juzgada. Eso no es realmente cierto, ¿sí? Eso no es del todo cierto lo que uno dice. ¿Por qué se menciona que no hace tránsito a cosa juzgada? Ahora deja Porque, el agua en el pasillo. porque siempre se puede volver a demandar para aumentar o disminuir la cuota. Entonces, con base en eso es que ha hecho carrera lo de que no hace tránsito a cosa juzgada. Se nos volvió, digamos, eso panorama. Pero ¿qué es lo que ocurre? O sea, realmente, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de aumento de cuota alimentaria o disminución de cuota alimentaria? Porque la cosa juzgada implicaría que una vez resuelto el conflicto, una vez fijada la cuota, esta no se puede modificar, o sea, no se puede volver a demandar por lo mismo, ¿sí o no? Eso implicaría la cosa juzgada. Pero entonces la gente llega y demanda para aumentar la cuota o para disminuirla o para exonerarse de ella. Entonces ahí es cuando uno dice, ah, no, entonces aquí no hay cosa juzgada con este asunto. De manera específica, eso no es cierto, ¿sí? Porque la cosa juzgada, los presupuestos para la cosa juzgada son que verse sobre las mismas partes, que sean las mismas pretensiones y que los hechos sean los mismos. En la medida en la que se cumplan esos presupuestos, yo puedo hablar de que hay cosa juzgada, ¿sí? Pero cuando yo hablo de aumento o disminución de cuota alimentaria, los hechos no son los mismos, ni siquiera la pretensión es la misma. Es un conflicto diferente. Entonces esto se puede volver a tener en cuenta porque, como habíamos dicho, al ser estos dos elementos los requisitos para fijarla, si hay un cambio en cualquiera de estos dos, entonces eso cambia la capacidad, la cuota alimentaria. Es decir, la necesidad está aumentando. Por ejemplo, era un niño de brazos que no tenía alimentación porque solamente se alimentaba de leche materna. Al pasar a la alimentación complementaria, que es en el orden de los 6 meses que empieza la alimentación complementaria, aumentan los gastos. Y cuando el niño cumple 2, 3, 4 años que entra a la guardería, aumentan los gastos. ¿Sí? Y entonces en el colegio tenemos unos gastos de educación fijos y de uniformes y de útiles, pero entonces el pelado pasa a la universidad y esos gastos se modifican, pueden aumentar o pueden disminuir. Entonces, con base en esos cambios que se están produciendo en alguno de los dos extremos,
¿sí? Se puede dar, porque es que puede ocurrir que, por ejemplo, la capacidad económica baje. Y entonces la persona ya no puede pagar todo lo que pagaba. Entonces hay que cambiar la cuota. O que la necesidad aumente. O que la necesidad baje, ¿sí? Que hay menos necesidad. O también que la capacidad económica aumente. Es decir, en la medida en la que cualquiera de estos dos elementos suba o baje, yo puedo revisar la cuota alimentaria. Y de hecho, yo podría decir que a lo largo de los 25 años que la ley me exige pagar de cuota alimentaria, yo puedo tener en esa primera infancia, digamos, desde el nacimiento hasta los 6 primeros meses, unos gastos alimentarios que son bastante reducidos porque la persona no tiene gastos de educación, ¿sí? No tiene gastos de alimentación si es leche materna. Eso entre comillas, pues, pero digámoslo de esa manera, que de manera directa no tiene gastos de alimentación, de manera directa, ¿sí? Gastos de transporte muy poquitos, ¿sí? Pero entonces después pasamos a alimentación complementaria. Ahí aumenta un poquito los gastos porque tenemos alimentación diferente a la leche materna. De ahí entra la persona en guardería. Entonces empieza como esa etapa escolar donde ya tenemos el nuevo rubro de los gastos de educación. Y esa etapa escolar se va a mantener hasta que la persona termine el colegio y ahí pueden ocurrir dos cosas, que la persona siga estudiando o que no. Y entonces pasa a la universidad y ahí tenemos una segunda etapa que hay que considerar porque eso puede que se aumenten los gastos o que se disminuyan. ¿Sí? Hoy en día todos sabemos que hay colegios en la ciudad que son más caros que la universidad más cara de Colombia. La universidad más cara, hasta donde yo sé, es la Universidad de los Andes. Y la carrera más cara es medicina, que hace como 6 o 7 años costaba 26 millones de pesos el semestre en Bogotá. Eso salía en las revistas y todo, hace como 6 años. Hoy no sé a cuánto estará, ¿cierto? Esa es la más cara. Y sin embargo hay colegios más caros que esos. Por ejemplo, el Columbus School, que es el colegio que queda aquí arriba en el Alto de las Palmas, aquí arriba porque yo estoy en Envigado, ¿cierto? Entonces, lo que se ve aquí detrás de mí, si usted mirara por esta ventana que está acá, no ese edificio que se ve ahí, sino de ahí para arriba, que no se alcanza a ver nada, de ahí para arriba, queda Las Palmas. Entonces, el Columbus School queda allá para arriba. En un proceso de divorcio que llevé yo hace unos 2 años, se calculó una cuota alimentaria con unas personas que tenían 3 hijos estudiando allá. Y no se me olvida que lo que se pagaba por los 3 hijos al mes era 6.889.000. O sea que por cada hijo eran 2.370.000 más o menos, hace 3 años. Entonces, imagínense, vamos a decir que hoy en día está 3 millones. 3 millones por 10 meses son 30 millones de pesos, más 6, que sería la matrícula que generalmente vale lo que valen 2 meses, serían 36 millones de pesos al año. Eso es muchísimo más de lo que valen 2 semestres en NEAFIT. Sí, porque no creo que NEAFIT haya una carrera que valga más de 15 millones de pesos al semestre. Y aún así con 15 son 30, todavía nos faltan otros 6. O sea, 18 millones de pesos tendría que valer el semestre. Entonces es posible que si los pelados estudiaban allá y pasan a estudiar a la Medellín, a la de Antioquia, a Bolivariana, a la Universidad de Envigado, puede que esos gastos disminuyan. Entonces eso cambia la cuota. O puede que la persona estudiaba en un colegio que no era tan caro, por decir algo, un colegio como cuál.
el Colombo Británico. Un colegio bueno, pero no es un colegio tan caro. Y de pronto pasa a estudiar a el CES, que también es otra universidad cara que tenemos nosotros acá en la ciudad. Pues eso hace que aumente la cuota, porque la necesidad alimentaria va a aumentar, ¿cierto? Entonces, en la medida en la que se modifican alguno de estos dos extremos, la cuota se puede modificar. Pero entonces mire que no es una vulneración a la cosa juzgada per se, porque son las mismas partes, en eso estamos de acuerdo, pero los hechos no son los mismos ni las pretensiones son las mismas. Porque ya hoy en día, ¿cuáles son los hechos? Que antes tenía estos gastos y ahora tiene estos. Es unos hechos diferentes. Y las pretensiones también son diferentes, porque en un momento fue fije la cuota alimentaria y ahora es auméntela, disminúyala o exonérese. Entonces, lo que en principio parece una vulneración a la cosa juzgada, en realidad no termina siéndolo, por lo que les digo, porque la discusión no se basa en los mismos hechos ni las mismas pretensiones. La discusión cambia. Y nosotros tenemos que tener en cuenta eso y siempre hay que hacérselo saber al cliente que aun cuando usted fije una cuota alimentaria que ya esté fijada, eso siempre podrá cambiar en la medida en la que las dos requisitos cambien. Con que uno solo cambie, se puede solicitar revisar la cuota. No tiene que ser que cambien los dos. Con que la necesidad aumente o disminuya o la capacidad económica disminuya o aumente, la cuota alimentaria se puede revisar. Bien sea para aumentar, disminuir o exonerar. La exoneración se daría si desaparece la necesidad o si desaparece la capacidad económica. En la medida en la que desaparezca cualquiera de estos dos, hablamos de exoneración de cuota. Profesor, pero venga, yo entiendo que haya exoneración de cuotas si la persona no tiene con qué pagar. Pero si el otro no tiene necesidad, también hay exoneración, claro. Porque es que si la persona tiene con qué pagarse sus gastos, que es lo que dice la Corte Constitucional, ¿sí? Cuando usted no está en capacidad de procurárselo por sus propios medios. Entonces, si usted sí tiene con qué y yo le sigo pagando alimentos, eso generaría ¿qué? Un enriquecimiento sin causa. Porque hay un patrimonio que se está aumentando y otro que se está disminuyendo sin que haya una razón. Recuerde que la causa de los actos jurídicos es la razón por la cual se da el acto jurídico. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual se está pagando ese dinero? Si la persona no tiene necesidad porque puede cubrir sus necesidades por sus propios medios. Entonces, por eso la exoneración también se puede dar cuando desaparece la necesidad del alimentario. ¿Listo? Entonces, yo puedo hablar de exoneración cuando no haya necesidad, cuando desaparezca la necesidad o cuando desaparezca la capacidad económica para pagar, porque nadie está obligado a lo imposible. Si usted no tiene capacidad económica para realizar el pago, pues no puede, ¿sí? Pero no es que no puede porque tiene muchas deudas, porque es que al banco le debe tanto en la tarjeta de crédito tanto y el crédito que sacó tanto. No. Recuerden que los créditos alimentarios son preferentes. La primera categoría que hay para pagar créditos son los alimentarios, por encima de cualquiera. Entonces usted no me puede decir que no tiene capacidad económica porque tiene una hipoteca, porque tiene una prenda, porque tiene nada. Usted no me puede poner encima ningún otro crédito diferente a los alimentos, ¿sí? O sea, nada se cobra primero que los alimentos. Entonces, si no hay capacidad económica, es que usted no tiene dinero.
ni bienes, porque la Corte también ha mencionado, Suprema de Justicia en este caso, que quien tiene bienes tiene capacidad económica para pagar. Quien tiene bienes tiene capacidad económica, así no tenga dinero. Denme un segundo, les busco la cita exacta para que lo relacionemos. Denme un segundito. Listo, entonces vea, acá está lo que les estaba mencionando sobre la capacidad económica. Tenemos dos cosas. Primero, el concepto 146 de 2017 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que dice al respecto. En efecto, para la fijación de la cuantía de la cuota alimentaria, la ley ha dicho, en cuanto a la capacidad del alimentante, que debe tenerse en cuenta su solvencia económica, su posición social, costumbre y en general todo aquello que pueda tenerse en cuenta para determinar su capacidad económica. Nos dio como una vuelta de ratón ahí, una vuelta de, sí, de culebra y no nos dijo nada básicamente. Pero la sentencia SP 1984 de 2018 de la Corte Suprema de Justicia nos dice lo siguiente. El patrimonio corresponde al conjunto de derechos y obligaciones de una persona. Asimismo, tiene una inherente significación económica y pecuniaria que da lugar a relaciones jurídicas valorables en dinero, derechos reales y derechos de crédito. En ese sentido, es inobjetable que quien tiene el derecho de dominio sobre bienes inmuebles tiene capacidad económica y por ende está en posibilidad de negociarlos para cumplir con sus obligaciones cuando se es deudor. Eso que dice ahí se da porque en una sentencia, en un proceso, la persona aducía que no tenía dinero y que por lo tanto debía exonerársele de la cuota alimentaria porque él no recibía dinero, no tenía salario. Sin embargo, llega y dice la contraparte y le propone, venga un momentico, pero la persona tiene una finca, tiene 2 apartamentos, tiene un no sé qué. Puede ser cierto que la persona no recibe, pero tiene bienes. Y entonces lo que la corte dijo fue, un momentico, si usted tiene bienes, tiene capacidad económica. Entonces usted no me puede salir a mí con que no tengo capacidad económica y tratar de exonerarse, pero estás lleno de bienes. Entonces, eso, claro. Dudas. Entonces, retomando el tema, en la medida en la que alguno de estos dos componentes cambie, que la necesidad aumente o disminuya, o que la capacidad económica aumente o disminuya, en ese mismo sentido nosotros hablamos de aumento, disminución o exoneración de la cuota. Porque a la medida que esto va cambiando se puede regular. Lo que en principio parecería una vulneración a la cosa juzgada, en realidad no lo es tanto por lo que les acabo de mencionar. Los hechos y las pretensiones no son las mismas. Y aun cuando la pretensión fuera idéntica, los hechos no son iguales.
porque en un momento dado la persona tenía una necesidad y había una capacidad económica, pero en otro momento, cuando se está solicitando, la necesidad ha cambiado y la capacidad económica también. Entonces los hechos son diferentes. Y los hechos son las circunstancias que dan origen a la pretensión. Entonces, por eso, per se, no hablamos precisamente de una vulneración a la cosa juzgada, ¿sí? Porque siempre se puede revisar. ¿Cuántas veces se puede revisar la cuota alimentaria? ¿Cuántas veces cambien las condiciones? Eso sí, si nada ha cambiado, si no ha cambiado ni la capacidad económica, ni la necesidad alimentaria, ahí sí digo yo, opera la cosa juzgada, porque si no hay ningún cambio, ¿qué estás demandando? ¿Ya? Pero si sí hay cambio, se puede hacer. Entonces, uno cuando tiene clientes y se va a hacer conciliación sobre todo, debe advertirles a los clientes esto, de que lo que se pacta ahí en ese momento, lo que se fije en esa conciliación, lo que se establezca en esa sentencia como alimentos, eso hay que pagarlos obligatorios, o sí, pero ese monto puede modificarse en la medida en la que cambien esas dos condiciones. ¿Listo? Muy bien. ¿Dudas? Muy bien. Entonces estábamos hablando de este primer punto. Hablemos del restablecimiento de derechos de los menores de edad. Profe, Dígame. antes de que cambies de tema, ¿será que tú me puedes explicar lo del aumento anual que se hace a la cuota? Uy, qué buen tema acabas de tocar. Bueno, qué buen punto. Qué buen punto. Lo que se ha establecido es que el aumento anual se hace con el IPC, índice de precios al consumidor. Para mí, eso es un error garrafal. ¿Por qué? El IPC establece una estadística de cuánto han aumentado los precios de los productos de la vida hacia atrás, no hacia el futuro. Pero además de eso, si yo voy a calcular el IPC, entonces pasa esto. Busque IPC Colombia, ¿sí? Entonces, mire. Entonces dice, IPC general Colombia, julio 2021. Entonces dice, interanual acumulado desde enero, valoración mensual. O sea que el IPC cambia mes a mes, semestral, hasta el momento, y hay un consolidado anual. ¿Listo? Entonces aquí está el consolidado anual. Ah, ok. Entonces dice, IPC general 1.6%. ¿Listo? Pero para los alimentos y bebidas el 4.8, para las bebidas alcohólicas el 2.6, para el vestido y el calzado el 3.9, para la vivienda el 1.8, para el menaje 1.6, para la medicina 5. Entonces, espérese, ¿lo calculo teniendo en cuenta cada uno de los rubros o lo calculo con el general? Pero es que si lo calculo con el general, mire que, por ejemplo, los alimentos subieron 4.8% y este 1.6, ¿sí? Y en cambio, por ejemplo, la enseñanza bajó el 7.0 y la medicina aumentó el 5. Entonces, mire los problemas que esto representa. Además, 2020 quiere decir que esto fue lo que durante todo el 2020 se logró como acumulado, pero el 21 todavía no se ha generado. Entonces, para mí eso es un error calcular el aumento de la cuota con el IPC. Primero, se vuelve muy difícil calcularlo, porque ¿cuál utilizo yo? O utilizo uno para cada cosa y entonces se nos vuelve eso un problema. O
¿Cómo lo calculo? Para mí la mejor forma, la que a mí más me gusta, es con el aumento del salario mínimo. Cuando a fin de año se da el aumento del salario mínimo, tanto los empleados como los trabajadores, o el gobierno casi siempre, que es el que fija cuánto sube el salario mínimo, calculan mediante el IPC, mediante las proyecciones de inflación para el año, etcétera, cuánto debe aumentar el salario para que la persona pueda asumir esos gastos de inflación y demás. Entonces, para mí es muchísimo mejor el aumento calculado con el salario mínimo. Porque, primero, el salario mínimo sí está pensado hacia el futuro. Desde diciembre de este año, de 2021, se va a calcular el aumento para el 2022. Y desde diciembre del 20 se calculó el del 21. En cambio, el IPC es hacia atrás. Entonces, solo por eso ya para mí está mal. Y segundo, lo que les digo de cómo se calcula ese salario mínimo. Y si vos te fijas en cuánto fue el aumento del... A ver cuánto está aquí, si me dice el porcentaje exacto. Mire esto, vea. Esto es el aumento del salario mínimo en cuánto queda para 2021. Entonces dice, desde el 1 de enero rige el nuevo salario mínimo para los trabajadores colombianos. Luego de no llegar a un acuerdo en el aumento, el gobierno nacional fue el encargado de determinar el porcentaje para 2021. Según el decreto 1785 del 29 de diciembre de 2020, el incremento será del 3.5%. ¿Listo? ¿Y cuánto fue el IPC al final de 2020? El general, vea. El general. Entonces, a mí me parece muchísimo mejor fijarlo con esto. Además, es mucho más fácil de calcular. Porque es que tenemos el problema de cómo se calcula, ¿sí? Y eso que esta es la página, pues, de un diario. Si usted se mete a la DIAN, eso es mucho más jodido. Vea, amiga, metámonos aquí a la DIAN, al banco. El Banco de la República. Y al DANE. Entonces dice administrativo, ahora no. Entonces, a ver. ¿Dónde están los índices? Mire, inflación anual del IPC, 3.97% a julio. Pero esto cambia y entonces lo tenemos por un año, por 5 años, por 10 años, por 20 años. Entonces, a ver, un año. Descargar. Entonces, mire, pues vea. Entonces, aquí está. ¿Cuál es el dato? Mira que para el 2020 está por meses, ¿sí ves? Entonces, ¿cuál es el dato? Entonces, ¿sí ve la dificultad de esto? Entonces, para mí, lo de calcular la cuota alimentaria con el IPC, para mí es un error. Es un error garrafal. Se vuelve muy difícil calcularlo. Y fuera de eso, se calcula mal, porque el IPC está pensado hacia atrás. Es un porcentaje estadístico que dice cuánto aumentó durante el tiempo anterior los precios, desde que inició el año hasta que terminó. No cuánto va a aumentar hacia adelante. Así no está pensado. En cambio, el otro sí, ¿cómo se llama? El otro coso
Safari. El salario mínimo, ese sí está pensado de esta manera, vea, 3.5%. Entonces, lo que se puede hacer es pactar el aumento del salario mínimo para la cuota alimentaria. O sea, que con base en ese se calcule la cuota. Y la diferencia tampoco es mucha. O sea, son unos 2 o 3 puntos porcentuales, que no es mucho tampoco, ¿cierto? No es mucho en una cuota alimentaria. Si estamos hablando de un crédito de $1.000 millones, pues es una barbaridad, ¿cierto? Pero estamos hablando de cuotas alimentarias. Entonces, el 1% de $1.000.000 no es mucho, ¿cierto? O el 2 o el 3% no es mucho. Ya si estamos hablando de $100 millones, ya eso es otra cosa, pero es muy difícil que una cuota alimentaria llegue allá. Entonces, para facilidad de todo el mundo, a mí me parece que lo que se debe hacer es un cambio y fijar ese aumento anual de la cuota alimentaria con el salario mínimo, no con el IPC, por esas razones. Pero, digamos, la usanza, la tendencia, lo que se ha manejado en la legislación y en la jurisdicción es el IPC. Pero estoy seguro yo que se han cometido cualquier cantidad de errores debido a eso. Por la forma como se debe calcular eso. Porque no falta el que lo calcule por rubros específicos, no falta el que lo calcule del año tan, no falta el que haga una proyección. Entonces, para mí, definitivamente, salario mínimo. Ese es el ganador. Sí, no metiéndole cosas adicionales a eso. ¿Quién más tiene alguna duda? Profe, y si de pronto no se dice nada, es que he mirado a cuotas alimentarias que dicen IPC y he mirado otras cuotas alimentarias que dicen salario mínimo, pero en el caso de que no se mencione nada, ¿cuál se aplica? ¿O no se aplica ninguno? Ahí tenemos un problema y es, si no se dice nada, ¿cómo subsanamos eso? Puede haber dos teorías. La primera, que entonces se utilice el que se maneja, que es el del IPC. ¿Sí? Entonces, que se entiende que se aumentan con el IPC. Lo cual para mí no, porque entonces eso no sería un título ejecutivo, porque el título ejecutivo implica que la obligación sea expresa. Y ahí no está expreso. ¿Sí? Entonces eso no sería un título ejecutivo y usted no podría demandar ejecutivamente esa cuota alimentaria. Al menos por el aumento, porque no está expreso. Usted puede cobrar lo que está expreso, si no, no lo puede cobrar. Ciñéndonos a las reglas de los títulos ejecutivos, listo. Obligaciones claras, expresas y exigibles. Pero entonces uno diría, no, pero pensando en el bienestar de los menores, entonces eso. Para mí, incorrecto. Incorrecto eso por lo que le digo, porque no se podría demandar ejecutivamente al no estar expresa esa obligación. Pero uno podría decir, no, es que la costumbre legal es tanto. Pero volvemos a lo mismo, no es expreso, ¿cierto? Entonces, la segunda opción sería que toca hacer un proceso de aumento de cuota alimentaria. Es decir, al año aumentar la cuota alimentaria. Para saber en cuánto es que va a aumentar. ¿Cuál es el porcentaje en el que va a aumentar la cuota? Por de ahí la importancia que al momento de pactarla o fijarla, se haga muy bien. No solo teniendo en cuenta todos los rubros, sino que quede claro, expreso qué es lo que se está pactando. ¿Cuánto va a subir? ¿Sí? Ah, que va a subir con el IPC. ¿Con cuál? ¿Con el índice general o con el índice particular para cada rubro? Entonces, eso me parece a mí muy importante. Lo que les digo, para mí la mejor forma es el salario mínimo. Si no está, ¿cuál cobro? Yo, la verdad, si fuera el abogado contraparte, ahí mismo propondría de que eso no se puede demandar porque la obligación no está expresa, ¿sí? De que se paga lo que dice el papel, más allá no. Porque la obligación, eso no se debe. Si no está ahí, no se debe. Esa obligación no está fijada. Pero también no podría tirar el lance, con mucha menos seguridad lo haría yo, de que no, es que la costumbre, y la costumbre es
actuación que se repite en el tiempo y que genera la visión de obligatoriedad es que se aumenta con el IPC o se aumenta con el salario mínimo. Pero me parece muchísimo más flojo el argumento ahí. Se puede hacer ahí el intento, pero me parece muchísimo más flojo ese argumento. Entonces, si no se fija cuánto es el aumento de la cuota alimentaria, jodidos. Es que ¿cómo vamos entonces a tratar eso? Entonces, por eso se los menciono. ¿Claro o no claro? Sí, profe. Profe, y ya la última pregunta. Dígame, tranquila, que no hay problema. Yo estaba revisando el aumento del salario mínimo, pues alrededor de varios años, Ujú. y me topé con una página donde pues lo toma desde 1985, pero al revisar me di cuenta que tenía incremento nominal de salario mínimo y incremento real. Entonces, la verdad son dos porcentajes diferentes y yo no supe cuál tomar. Habría que mirar es el incremento que se dio en la ley que fijó el salario mínimo, o el decreto pues que fijó el salario mínimo, ¿cierto? Ah, ya, ok. En ese decreto. ¿Por qué? Porque eso fue lo que se estableció por el gobierno de que eso es lo que tiene que eh, eh, aumentarse. Y con base en eso es que se van a hacer las demandas laborales y todas las demás, ¿cierto? Entonces, ese es el incremento que necesitamos. Mira que, por ejemplo, acá nos dan el decreto en específico. Nos hablan del decreto 1785 del 29 de diciembre de 2020. Entonces, lo que habría que mirar son los decretos de cada año donde se establece en específico cuál es el aumento. Venga a ver si aquí no aparece el decreto, véalo. ¿Sí? Entonces, este es el decreto. Entonces, aquí dice, considerando que tal, mire, vea. Aquí está. Ah, Entonces, esta es la tabla exactamente que vos aparece decís, ¿cierto? así. Sí, Esta sí, es sí, la... profe. Ah, ok. Entonces, aquí hay que mirar en cada uno de estos decretos, ¿cuánto fue lo que se fijó? Efectivamente, mírelo acá, decreta, artículo 1, vea. Entonces, ¿usted de dónde saca el porcentaje? ¿Cuánto era el salario anterior y cuánto es este y cuál es el porcentaje? Sí, porque mira que aquí no dice cuánto es, ¿cierto? Mira. Ah, pero profe, igual arriba en la tablita aparece de último 3.5. Ah, no, Entonces sí, yo sí, creo que se pero yo me toma tengo que ir ese. es al artículo, porque estas son las partes de motiva, donde se explica por qué razón se hace, ¿cierto? Yo me tengo que ir es al artículo para poder mirar que sí sea. Obviamente te sirve lo que dice aquí, obviamente, no van a decir aquí es mentira, ¿cierto? Pero entonces mira que aquí nos hablan de incremento real 2%, ¿sí? Y nos pone un asterisco y entonces nos dice que el asterisco acá arriba es proceso de concertación, ¿o qué es ese asterisco? Ah, no, incremento para el 21 no, calculado con la inflación de los últimos 12 meses con corte a noviembre del 2020. Es decir, que este incremento que usted está viendo acá es el incremento que se da en el decreto y este incremento es comparando el decreto con la inflación, o sea, comparando el decreto versus el IPC. ¿Listo? Ah, ya, ok, sí, ya. Porque es que era lo que yo te decía. Este incremento, que es el que propone el gobierno, está pensado teniendo en cuenta la inflación. Eso es lo que a mí me gusta de esto, ¿sí? Obviamente aquí hay unos que se fueron por debajo, o sea, quien la gente perdió antes plata. Pero si vos te fijas, en la gran mayoría son números positivos, ¿sí ves? Mira, así sea una chichigua como esto, pero hay en su gran mayoría. Hay unos daños en los que no se hizo bien y antes la gente perdió plata, mira. Pero no son la mayoría son años donde hay un incremento positivo, ¿sí ves? Entonces, yo digo que es mejor el del salario mínimo, lo que aquí se llama nominal, ¿sí? Porque este está dado pensando en esto, en el IPC. O sea que el salario mínimo tiende a subir por encima del IPC del año anterior. Tiende porque ya vimos pues que hay unos años en los cuales ha bajado, pero ¿cuándo fue el último año que bajó?
El último año que estuvo por debajo fue en el 99. 1999 fue el último año en el que estuvo por debajo. Generalmente siempre ha estado por encima, así sea este en el que no hubo nada, ¿sí? Que la gente ganó lo mismo, ¿sí? En el 2009. Pero de resto, mira que siempre ha estado por encima. Entonces, por eso, esa es otra razón más para yo decir, es mejor el salario mínimo. ¿Alguna otra duda? No, profe, ya todo muy claro. Gracias. Listo. Entonces vamos a dejar ahí y en la próxima clase vamos a hablar acerca del proceso de restablecimiento de derechos. ¿Sí? Proceso que está creado, que se generó con la ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia. ¿Listo? Nos vemos entonces en la próxima clase.